Ahora sí, ya está con nosotros Joaquín Urías. Como os decía, él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y aparte vicepresidente de la Asociación Acción contra el Odio. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿qué tal? Muy bien, encantado Oye, de verte. con muchas ganas de hablar contigo, aunque ya sé que has hablado ya con mucha gente. Así que lo primero que te quiero preguntar es, después de todo lo que has vivido, ¿hay que volar el Valle de los Caídos? Bueno, yo creo que yo no sé qué hacer con el Valle de los Caídos, pero desde luego si a alguien lo van a meter en la cárcel por decir que hay que volar el Valle de los Caídos, entonces hay que volar el Valle de los Caídos. Claro. Quiero decir, no tengo una solución, pero si están metiendo en la cárcel a la gente por decir eso, pues sí, habrá que volarla. Lo decíamos en la introducción, pero justo estos días se ha hablado mucho de que tú trabajas en la Universidad de Sevilla y de repente pues en la puerta de tu despacho amaneció con una pintada que decía el valle no se toca. Luego también has sufrido algunos gritos, ¿no? Por parte de cierta gente, ciertos estudiantes dentro de la universidad. ¿Te sorprendió la pintada? O sea, ¿te sorprendió que traspasaran cierta barrera o no? Bueno, a medias sí, me sorprende un poco porque no me lo esperaba, pero por otro lado son cosas que firma la falange española, que Sí. son falangistas, es decir, fascistas. Ahí no exageramos de usar la palabra fascistas. Son personas que se declaran a sí mismos fascistas. Bueno, pues está claro que los fascistas no están por el diálogo, están por la intimidación. Y bueno, más que la pintada en sí no molesta, lo molesta es el mensaje, ¿no? Ellos encapuchados de noche van poniendo unas pegatinas, unas pintadas y el objetivo es decirte, sabemos dónde trabajas, sabemos dónde estás y que nos sientas físicamente cerca. Claro. Entonces, un intento de intimidación, bueno, pues hay que vivir con ello. Tú aún así, por lo que he leído, tengo entendido que has pedido a la universidad como que lo deje estar, digamos, ¿no? Como que no haya conflicto con esos chavales y que no vaya más la cosa. ¿Por qué decidiste actuar así? ¿Y cuál es el límite, ¿no? También que no se puede sobrepasar. Claro, a ver, hay límites que no se pueden sobrepasar, pues yo creo que sobre todo la violencia física. Esto está muy cerca en la medida que es una intimidación. Pero por otro lado, yo creo que tenemos un problema sistémico. El problema no son tres chavales con la cabeza rapada que se tapan la cabeza y hacen una pintada. Eso al final, si castigamos eso, los convertimos en víctimas y ponemos el foco en lo que no es. Eso es un síntoma de algo mucho más grave y es que las universidades españolas se están llenando de chavales que no respetan el mínimo que es la democracia. Tú puedes ser de izquierda, puedes ser de derecha, pero no puedes ser un fascista. Y no puede ser que niegue los derechos a quien tenga una religión diferente a la tuya, o a quien sea de otro género al tuyo, o a quien no comulgue contigo. Y entonces castigar o perseguir a tres personas como un hecho aislado, yo creo que no pondría el foco en lo que no es. El foco es que tenemos un problema gordo y que va más allá de una pintada o una amenaza a un profesor. ¿Y cómo afrontamos ese problema o cómo te encuentras tú como profesor con los nuevos estudiantes, que evidentemente no son todos, pero hay una corriente que venimos viendo en datos, sobre todo entre los hombres más jóvenes, que abrazan, como decimos, posiciones muy radicales hasta el punto de abrazar el fascismo? Claro, pues es muy incómodo. Yo creo que una buena respuesta, y ahora yo estoy notando estos días con el tema mío, es el rechazo social y público, ¿no? Que un montón de gente de mucha ideología digan, oye, esto no puede pasar. Y que ellos empiecen a ver que son cosas que ellos no les dan importancia, pero que la tienen. Yo estoy convencido de que muchos de estos hombres, como dices tú, que están abrazando ideas fascistas, yo creo que ellos no son conscientes de lo terrible que es esto, ¿no? Ellos lo dicen como, bueno, sin pensar. Claro. Pues fíjate lo que te digo, yo di clase en Derecho, yo di clase a futuros jueces, o fiscales, o abogados, y estos tipos en clase dicen, bueno, si la policía coge a un tipo que le pega un tiro en la cabeza, sin juicio, sin garantías, sin nada. Claro, eso lo dicen al principio. Yo espero que cuando acaban la facultad, los últimos años, sean mucho menos los que lo digan y que se den cuenta que esto es un disparate, que así no se puede tener un país. Ellos son los primeros que van a perder si entramos en una situación de agresividad y de conflicto social constante. Y cuando encuentras este tipo de situaciones o este tipo de comentarios, ¿cómo lo abordas con ellos? Bueno, en clase todavía pues es relativamente fácil. Sobre todo para mí, ¿eh? Yo no tengo esos problemas. Fíjate, yo creo que es importante mencionar estos días, hay compañeras que se enfrentan a situaciones mucho peor, porque, bueno, yo más o menos, conmigo la agresividad es relativa, que tiene más que ver con las redes, y me dejan argumentar y argumento. Con las compañeras, estos tipos se crecen, y como vaya una compañera a explicar, pues simplemente el derecho a la igualdad, o como Uf. toque, se le ocurra tocar un tema de feminismo, de igualdad de verdad, pues se le levantan energúmenos en clase
sin argumentos, contradiciéndola, llegando a unas situaciones muy, muy agresivas. Yo lo llevo bien, relativamente bien, logro argumentar, pero me consta que para algunas compañeras empieza a ser un suplicio ir a clase y enfrentarse con estos tipos. Jolín. Tiene que ver a lo mejor con que hemos minimizado y todavía yo escucho a gente decir, bueno, pero los comentarios que te dicen en redes luego eso no va a nada, luego la gente por la calle a la cara no te lo dice y ahora vemos que sí que te lo dice, que sí que está ocurriendo. Claro, es que se enfrentan de manera muy diferente a las redes sociales las personas porque hemos socializado en otros aspectos y después un día entramos en las redes y somos capaces de mantener la diferencia de estos jóvenes que siendo adolescentes su manera de socializar con el mundo, de meterse en el mundo, fueron las redes y se han creído que el mundo son las redes. Sí, Entonces son jóvenes que están acostumbrados, fíjate, a insultar, a amenazar, pero también a contradecir. Llega un científico, explica una teoría con montones de datos y se levanta un tipo y dice, no estoy de acuerdo. Dice, ¿pero por qué? Dice, pues ¿por qué no? claro. Entonces, eso que es el modo de argumentar en las redes, en la vida real no vale. En la universidad, que es donde yo vivo, no vale que todo un científico le diga, no estoy de acuerdo, te ha dado pruebas, te está enseñando un método, tienes que entrar en ese método. Yo creo que tiene que ver con eso, con que ellos han socializado, han interiorizado las redes y ahora pues sí, lo están llevando a la práctica. ¿Y notas la diferencia o la división más clara entre alumnos jóvenes hombres y mujeres? Absolutamente, absolutamente. Bueno, pues fíjate, estamos hablando más de un problema que es el fascismo, ¿no? Yo en la facultad que doy clases, pues sí, seguramente chicas, chicos, son todos por igual de derechas o de izquierda. Pues muchos son de derecha, otros algunos de izquierda, eso no es un problema. Pero los que tienen posiciones fascistas, los que niegan los derechos, los que en clase dicen que los homosexuales no tienen que manifestarse en público, que lo tienen que mantener en privado, los que dicen esas burradas, son siempre hombres. Es muy, muy raro que una chica abrace este tipo de posición. Claro. Extrañísimo. ¿Y cómo les hablamos, ¿no? O qué hacemos para abordar esta situación? Es decir, ¿cómo les explicamos a estos jóvenes que el franquismo, desde luego, no fue una buena época para vivir y no les gustaría así llegara? Porque es que muchas veces da la sensación de que están idealizando algo que evidentemente no han vivido, pero que les han contado de una manera muy adulterada. Claro, claro. Pues tiene que ver con lo mismo de las redes. Pues cuando en la red hemos dado, pues hemos dejado abierta la vía a que se difundan los bulos y a que valga lo mismo sobre hechos, la opinión sobre un hecho de un tipo que la ha contrastado y de alguien que está inventando, en esa situación es muy difícil contrastar. Entonces yo creo que la lucha contra esto no se puede hacer solo en la universidad, solo en la enseñanza, en la FP, en la secundaria, es una lucha que tiene que hacer toda la sociedad. Y pasa por acabar con los bulos y pasa porque las redes sociales se conviertan en un espacio donde al menos los hechos no se tergiversen deliberadamente para crear odio, ¿no? Que es la situación que Claro. estamos viviendo. Da la sensación un poco de que hasta ahora la izquierda o aquellas personas que defendían unas posiciones más igualitarias o que querían también educar, ¿no? En cuanto a esto de no abrazar el fascismo, en cuanto a memoria histórica, memoria democrática, se estaban muy a la defensiva en sus posiciones. Ahora parece que sí que se están haciendo cosas. Hablábamos antes de que tú precisamente eres vicepresidente de Acción contra el Odio, que hemos pasado de esta posición de recibir demandas de abogados cristianos, hazte oír, y estar aquí esperando a que nos llegue la siguiente, a, oigan, es que aquí se están cometiendo delitos, o a nuestro juicio delitos muy importantes, delitos de odio contra migrantes, contra el colectivo LGTB, y no hay nadie que esté llevando la batuta, o no hay nadie que los esté defendiendo. Este es un intento, ¿no? Acción contra el Odio, de hacer esto, de no solo estar a la defensiva, sino también de defendernos activamente. Claro, yo creo que a veces la izquierda española hemos entrado en el complejo de tener miedo de ser woke. Sí, Nos acusan de ser woke y ahora, bueno, pues vamos a intentar no hablar de las cosas en las que creemos, no hablar en público de feminismo, no hablar en público de memoria histórica, no hablar en público pues de derechos homosexuales. Y estamos, como tú dices, sometidos a presión constante, a denuncias, a un poder judicial politizado pues que da mucha caña e intentando resistir. Y yo creo que es un buen momento para empezar a utilizar los recursos que nos da el Estado también para defendernos. Y un caso muy interesante, pues el de estos días, ¿no? Que frente a un tipo, este tal Dani Desocupa, que fíjate, este hombre se inventa hechos, se inventa datos, acusa a los inmigrantes de cometer delitos que no han cometido todos los días en unos vídeos muy radicales, y los hechos que se inventa lo hace con la idea de crear odio, ¿no? De crear un claro. substrato de odio. Hay mucha gente, yo creo que incluso gente de buena fe, que de tanto escuchar datos falsos diciendo que los inmigrantes aumentan la criminalidad,
han acabado por creerse que cualquier inmigrante es un delincuente. Y eso lo consiguen hombres como este. Bueno, pues lo que estamos haciendo en Acción contra el Odio es denunciar este tipo de cosas, Claro. y ya hemos conseguido dos cosas. Primero, que tengan más cuidado, que se asusten un poco y que se den cuenta de que no pueden seguir saltándose al normal. Y segundo, pues que se empiecen a investigar. Adán y Desocupa lo están investigando por mentir y por deliberadamente, fíjate, difundir bulos deliberados atribuyendo a los inmigrantes delitos que no han cometido para crear esa impresión en la sociedad de que los inmigrantes son un problema que evidentemente no lo son. Claro. ¿Qué opiniones tienes sobre jueces, como hemos conocido hace poco, ¿no? El juez Valle, que le hacía esta comparación a Héctor de Miguel sobre el Valle de los Caídos con la Plaza Pedro Cerolo y sobre apedrear a homosexuales? ¿Deberíamos tener algún mecanismo, que existe, pero es verdad que no se aplica en la mayoría de las ocasiones, para para que tuviera consecuencias las palabras de estos jueces? Claro, yo creo que el problema es que en España, hay que decirlo, hay que empezar a decirlo, tenemos jueces muy malos jueces. ¿Por qué son malos jueces? Pues porque se han aprendido de memoria muchas leyes, saben recitarte cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier código, ¿verdad? Pero eso no es ser buen juez. Un buen juez es uno que deja su ideología fuera de la sala de vistas. Un buen juez es uno que intenta ser independiente y abordar los casos con neutralidad y sin fijarse en lo que él opina, simplemente donde hay un caso. Y España está llena de jueces que aplican su ideología en vez de aplicar la ley. Entonces, bueno, pues estos comentarios del otro día de un juez argumentando contra un humorista. El juez tiene que tomarle declaración y ver si ha vulnerado la ley. ¿Quién es el juez para hacer una comparación? Que además, claro, como se denota la ideología, cuando el juez compara, pues el juez sin querer dice que todos los homosexuales son pederastas. Entonces, ¿quién es un juez para entrar a decir esas cosas? Nadie. En la calle, en la barra de un bar, pues si es un cuñado que lo sea. Claro. Pero no puede serlo en un juicio, igual que no pueden decir las burradas que decían en la toma de declaración a Íñigo Errejón, ¿no? Y a Elisa Muliá, en la que el juez parecía que estaba allí excitado, disfrutando de los detalles sexuales de una agresión. Esos son disparates. Esos son señores que no saben ser jueces. La solución, cambiar el sistema de acceso. ¿Por qué ha dado tanto miedo poner este tema encima de la mesa? Porque yo todavía recuerdo cuando Irene Montero hablaba de el problema de los jueces con la ley del solo sí es sí, que el PSOE hace no tanto decía, con los jueces no hay ningún problema en este país. Ahora, sin embargo, el PSOE sí que parece que ha dado ese paso adelante y dice, a lo mejor sí que había, ¿no?, un problema. Claro. A ver, Marina, yo entiendo que es muy difícil, y lo digo en serio, como profesor de Derecho Constitucional, es muy difícil para alguien que cree en el Estado o que espera que algún día el Estado funcione, reconocer que nuestros jueces no son neutrales, no son imparciales. Es muy difícil porque ponemos en duda todo el sistema. Si tú dices que los jueces no están aplicando la ley bien, digo, coño, entonces ¿para qué elegimos un parlamento? ¿Para qué aprobamos leyes y después los jueces se asaltan? Entonces yo entiendo que para lo que antes se llamaba un partido de Estado, ha sido muy difícil llegar a un momento en que digan, oye, los jueces se están cargando el sistema. Pero creo que con cuidado, con moderación y con argumentos hay que empezar a decirlo. Al PSOE le ha costado, ahora que lo están sufriendo, lo empiezan a decir, otros partidos y otros grupos lo hemos padecido antes, pero yo creo que es importante, insisto, hacerlo con argumentos. Decir, mire, este juez, este y este, están metiendo su ideología, claro, y están abusando de su situación como árbitros, que deberían ser, para favorecer a determinadas posiciones políticas. Pues ha costado mucho, porque hay un riesgo de verdad de que nadie se crea el sistema, pero hay que empezar a decirlo con cuidado, pero decirlo, porque si no, es que el sistema no funciona. Es que no nos importa aprobar leyes a favor de una cosa o de otra, de los derechos, porque al final los jueces se las saltan y no las aplican. Y has hablado antes del sistema de acceso a jueces. ¿Cómo crees que debería ser, según tu opinión, que seguro que le has dado muchas vueltas, ¿no?, durante toda tu carrera? Claro. Bueno, pues quitar algunas cosas que es que la gente no lo sabe, pero es sorprendente. Tú sabes que para ser juez en España lo único que tienes que hacer es aprenderte de memoria 300 temas y cantarlos. Te dan 47 minutos y en 47 minutos tienes que cantar un tema. Y el que cante mejor se convierte en juez. Claro, no hay, fíjate, ni siquiera hay un caso práctico como en otras oposiciones, ni siquiera. Entonces, bueno, pues hay que cambiar ese sistema. Tú no puedes ser juez porque tenga buena memoria. Tendrás que ser capaz de aplicar la ley, por un lado, y por otro lado vamos a buscar jueces que sean capaces de resolver conflictos. Por un lado, que tengan empatía. Un juez tiene que saber cómo se originan los conflictos. Tú no puedes abordar un tema de familia. ¿A quién le doy los niños?
si tú no entiendes las Claro. dinámicas que hay detrás de los conflictos sociales, esa empatía, ¿no? Entonces tienen que tener empatía, tienen que aprender a ser independientes, tienen que aprender a no hablar en público de los temas que están juzgando. En España es el único país que yo sepa del mundo donde los jueces, las redes sociales, opinan contra las personas que están juzgando. Un juez que llega que dice, bueno, el juez en caso feminista, ha habido un juez que llama a una señora feminazi, usted es una feminazi odiosa, no sé qué, y al día siguiente ese juez tiene que decidir el Claro. futuro de esa mujer, si le da a los niños del padre que era un maltratador o no se los da. Bueno, pues eso es un disparate. Entonces hay que aprender que tú eres juez, que tú tienes que tener una contención, hay que medir la capacidad de empatía, la capacidad de neutralidad, y a partir de ahí te conviertes en juez. Tiene que ser un proceso mucho más sofisticado que la mera memoria y la repetición como un papagayo. Y en cuanto al acceso, ¿no? A estudiar para ser juez, ¿habría algún mecanismo para hacer que todo el que quiera y que tenga la capacidad, porque luego hay que tenerla, acceder a esa carrera de justicia, pueda hacerlo? Sí, lo que pasa es que también ahí hay un problema, que no es un problema, pero fíjate, y es que en las facultades de Derecho predomina la gente de determinada ideología, Sí. predominan jóvenes muy conservadores. Mm. Es un tópico que todo el mundo sabe, todo el que ha ido a la universidad. Claro, si los que estudian Derecho ya son muy conservadores mayoritariamente, tenemos que asumir que por muchas facilidades que demos económicas, la mayoría de los jueces van a ser conservadores. Lo cual no es un problema, ¿eh? Tú puedes ser conservador y hacer bien de juez. Mm. Pero si queremos más pluralismo a la hora de interpretar la ley, lo primero que tiene que hacer la izquierda española es animar a la gente a estudiar Derecho, Claro. y ver que el Derecho, está feo que lo diga yo, parece que hago propaganda de mi carrera, pero es una moda de decir, el Derecho sirve para transformar la sociedad. Claro. Cuando la izquierda llega al poder, lo que quiere es el BOE. Y para manejar el BOE necesita juristas. Luego, quien quiere transformar la sociedad tiene que estar en el mundo del derecho, eso es una vía. Y después, claro, lo más obvio es que una vez que haya estudiado derecho, tiene que haber becas, tiene que haber ayudas estatales para que las personas que quieren estudiar para juez en un sistema que no sea repetitivo puedan realmente dedicar un tiempo. Y ahí entraremos en una situación de igualdad. Pero antes que eso hay que fomentar que la gente que de verdad es crítica y tiene pensamiento crítico entre en las facultades de derecho. Oye, pues habrá que animar. Joaquín Urías, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias, oye, pues por tu valentía, por tu respuesta también a esas pintadas, mucho ánimo y esperemos, como hablábamos antes, que no se crucen los límites, pero en cualquier caso, aquí estaremos para apoyarte. Un abrazo grande. Gracias a ti y gracias por estar ahí, que eso sí que es importante. Nos Un abrazo. vemos. Chao, Joaquín. Hasta luego.